En torno a los encuentros sexuales existen muchos mitos y expectativas. Sin importar la orientación sexual, se dice que a los seres humanos nos gusta mucho el sexo. ¿Realmente es así? ¿No será que nos dejamos llevar por toda la parafernalia que existe alrededor de este? Muchas revistas, webs y libros no se cansan de prometer que pueden ayudarnos a tener orgasmos múltiples. Además, estamos llenos de estímulos sexuales que pretenden estimular el deseo y promover el placer como algo único y tan natural que no es necesario trabajarlo y conocernos. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Nos encantaría que opinaran en este viernes de Diálogos en Confianza de temas de pareja y le titulamos ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? Pero sería importante platicar con los especialistas porque a algunas personas no les encanta el sexo y de hecho a veces hasta lo evitan con la pareja o buscan estar aislados a lo mejor de tener encuentros sexuales ya sea esporádicos o con alguien que ya tengan mucho tiempo, pero vamos a platicar de eso con nuestros especialistas, por eso nos acompaña Susana Caracheo, psicosexóloga, licenciada en psicología con posgrado en terapia familiar y maestría en sexualidad por la Unión Europea, autora del libro Confesiones sobre amor, sexo y familia, casos de una terapeuta. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias. José Ángel Aguilar, psicoanalista y coordinador general de la Red Democracia y Sexualidad AC, Demisex. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está con nosotros también Nila Ramírez Quintero, psicoterapeuta gestal y sexóloga, docente del Centro de Estudios de Posgrado del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Nila, ¿cómo estás? Y también nos acompaña Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buen día. Buen día. Bueno, pues vamos a comenzar este tema y vamos a escuchar el siguiente sondeo donde les preguntamos justamente esto. ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? Aquí respondieron eso. Pues es normal, ¿no? Creo que es algo sumamente natural, forma parte pues, de nuestro placer, nuestro cuerpo. Es, creo, algo primordial en una pareja. Nos ayuda muchas veces a liberar tensiones. Yo creo que el sexo es un placer, es un desahogo físico y es una demostración de amor. A mejorar también ciertos aspectos emocionales, ¿no? Hasta nos cura también, dicen, ¿no? En la salud también es muy bueno. Yo siento que obedecemos a una causalidad natural. ¿Por el placer? ¿O por lo que suelta tu cuerpo? No nada más es de gusto, sino es de antecedente natural de cualquier especie de macho hembra y eso es lo que tenemos. Por lo divertido que es. Desarrollarte en cuanto no solo a emociones, sino físicamente. Por todo lo que se recrea, por todo lo que puedes reinventar o desquitarte. Quien realmente puede tener un buen sexo puede ser una persona plena, supongo. Pues aquí tenemos diferentes respuestas, a lo mejor cada quien habla como le ve en la feria, como dicen por ahí, ¿no? A algunos les gustará mucho, a algunos a lo mejor no tanto, a algunos dicen, bueno, es algo divertido, liberas cosas de tu cuerpo, te hace sentir bien, es parte de la naturaleza. ¿Ustedes qué opinan de esto? Bueno, me llamó la atención lo que decían varias personas, sí. No entendí muy bien lo de desquitarte, pero como que es natural, porque ocurre en otros animales entre machos y hembras. Bueno, ahí le faltó un poquitico el espectro, porque los que somos de rancho, en los ranchos vemos que a veces es, sobre todo, macho con macho, no necesariamente macho y hembra, y en la especie humana, pues la variedad es mucho mejor. Claro. Cuando dice, ¿por qué nos gusta tanto el sexo? Primero yo preguntaría, ¿nos gusta? Tanto, y cuando hablamos de sexo, hablamos específicamente de cópula, y que para mí ahí ya habría una según, porque puedo hablar de una relación sexual que no necesariamente implique la cópula. Exacto. Y pues ya lo voy a decir desde ahorita, a mí me parece que en sociedades como la nuestra, muchas mujeres pagarían por un faje con su esposo o con su novio, no necesariamente con una cópula. Exacto. Sí, yo creo que sí. Nila. Yo diría depende.
Ajá, estoy totalmente de acuerdo. O sea, depende de con quién, depende del momento. No podemos generalizar. Generalizar siempre es peligroso, ¿no? Y luego nos carga como de estereotipos y a veces de exigencias, y a ratos acabamos no haciéndonos caso y no descubriendo realmente qué es lo que nos gusta o por qué nos gusta, como en esta generalidad de seguir con el orden establecido, Porque de muchas seguir veces ni lo parámetros. disfrutamos. Exacto. Entonces lo tenemos por tenerlo. Sí, entonces depende con quién, en dónde, y si está rico, pues seguramente gustará. Sí. Oye, yo quisiera agregar también esa parte de la cultura, pues, ¿no? Y cómo esto te lleva a que te guste o no te guste, o que sientas o no sientas, o fantasees o no fantasees en una cultura restringida, pues, con mucha represión en cuanto a la manifestación de la sexualidad, y entonces eso plantearía, puede ser que nos guste, pero a veces es difícil expresarlo, o puede ser que no nos guste y también es difícil expresarlo. Entonces toda esta expresión del placer, sí creo que existe una represión social para poder manifestarlo de cualquier manera, ¿no? Desde un beso, un abrazo, caricias, hasta precisamente el coito, pues. ¿Qué experimentamos cuando tenemos un encuentro sexual? Digo, aquí nos daban algunos puntos de vista, ¿no? De acuerdo al sondeo que realizamos. Fíjate, ¿Pero qué otras cosas se experimentan? Estaba pensando con relación, toda esta parte del erotismo que es tan hermosa, yo pensaba los tres móviles que mueven a la sociedad, que es el miedo, la culpa y el sexo. Y el sexo, como la mercadotecnia lo hace tan maravilloso y tan grande, cuando realmente lo que está haciendo es vender, ¿no? Y yo sí creo que la parte del erotismo es como una parte muy seductora, es de lo que hablaba Esther Perel, y que es una parte muy auténtica, muy nuestra, que exacerba los sentidos. ¿Por qué de repente puede ser tan maravilloso el sexo? Pues puede ser tan maravilloso porque es la parte donde uno es auténtico, donde no hay, en el momento en donde estás en la relación, no tienes que controlar, no tienes que tomar ninguna decisión, y si la tomas, pues es una decisión maravillosa. Pero sí creo que se le ha dado, que se ha inflado demasiado todo este concepto de la sexualidad. ¿Por qué para algunos es placentero y para otras personas no? Yo creo que tiene que ver desde el querer. Cuando hablaba Susana del erotismo, estaba pensando, y por eso decía que mucha gente hace sinónimo sexo de cópula. Sí. Exacto. Y yo diría, por eso más amplio, una relación sexual. Desde si la gente quiere tener un encuentro sexual, desde si se le antoja, ¿por qué llega a un encuentro sexual? Hay una investigadora, Rosemary Bason, que se puso a revisar un montón de estudios en torno a esto y dijo algo que me parece estremecedor. Una gran cantidad de mujeres inicia las relaciones sexuales sin tener deseo, apetito sexual. A lo mejor ya encarreradas pueden hasta excitarse, disfrutar y les surgen las ganas. Pero no necesariamente porque la gente tiene ganas va a tener un encuentro sexual. Sin embargo, cuando se da el flirteo, cuando se da ese coqueteo entre las personas, eso puede ser muy rico, porque es el estar sembrando de expectativas el camino, ¿no? Y yo digo que también esto que tú estás planteando, Paco, es ¿a qué vamos a decirle sexo, no? Porque hay gente que realmente no llega al coito, ¿no? Y puede estar satisfecho o satisfecha, solo como lo decías, con la fantasía, con la masturbación. A veces ese momento es más placentero que ya cuando tienes el encuentro y dices, ay, mejor me hubiera quedado en lo que estaba, ¿no? Exacto. Para mucha gente sí es así. Entonces sí es muy amplio lo que estamos platicando, porque sí es más allá del coito mismo, ¿no? Porque bueno, sí. Helen Hepler, ella dice que la mujer no necesariamente tiene que llegar al orgasmo. Si sube un poquito y está excitada, entonces eso es placentero para la mujer. Puede llegar a la meseta o puede no llegar a la meseta y también la mujer se siente bien, o puede llegar al orgasmo o varios orgasmos y la mujer se siente muy a gusto. Más bien es como una necesidad del hombre de, ya te veniste, vente otra vez,
Y es como, vente conmigo, como mucha necesidad de parte del hombre. Y cuando no lo estás disfrutando, a lo mejor aceleras el momento Sí. y entonces le dices, oye, ya llegaste porque pues, no está padre. Sí, No, o sea, no se lo dices así. O no sé si hay personas que sí lo digan así tan directamente y brutalmente. entonces... Pobre hombre. Sí, claro. Sí, eso está fuerte. Sí, esto que mencionaba Susana, yo lo he dicho muchas veces, y ponía el ejemplo, que no le ha ocurrido a nadie aquí, pero después de la posada, entonces llega él y la lleva a la casa y se despiden en la puerta y le da un besito así de a piquito, pues ahí nos vemos. Pero luego un besito más apasionado, y luego uno de calidad 4, 5, y aquel se va prendiendo y la abraza y ya está calientísimo, y ella de repente brutalmente le dice, bueno, ya me voy a acostar porque mis papás van a venir. Y él va a decir, no, ayúdame a terminar, si no me voy a enfermar y tú vas a ser la culpable. Entonces, como que una gran cantidad de hombres, para considerar que fue satisfactorio eso, tienen que llegar al orgasmo o a la eyaculación. Y puede haber mujeres que se sientan muy bien, se quedaron excitadas, no llegaron al orgasmo, pero dijo, fue atento, fue amable, fue cariñoso, fue sensual, me procuró. Pues no hay problema. Que no sea así todos los encuentros, porque tampoco se trata Tiene de que una ser manda. variado. Tiene que ser variado, ¿no? Pero sí puede haber una diferencia. A veces los hombres yo creo que los hombres hemos sido educados para siempre culminar un encuentro. Si no hay orgasmo, no hubo encuentro, no valió la pena. Y entendemos el placer. Es que ahí va, no solo es lo genital, ¿eh? Ahorita cuando estás hablando es todo lo que hay alrededor de los afectos. No el amor como tal, que puede ir unido al amor o no, pero están los afectos. Y entonces que eso es placentero. Y eso es placentero, bien. Por eso mucha gente se siente muy bien cuando lo une con un aspecto más amoroso, con afectos positivos, pero también hay afectos negativos. Ahí no crean que todo es miel sobre ¿Cuáles serían los negativos? Bueno, o sea, la agresión, por ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene que agredir o ser agredido para sentirse, digamos, con cierto placer. ¿no? Eso puede ser el odio, el desquite, el desquite y la venganza. O sea, sí hay afectos negativos dentro de la situación sexual. Pero también hay los positivos. Entonces yo creo que tenemos que ir uniéndolo a las emociones, a las sensaciones, a una serie de cosas que no, ya ahí se va haciendo mucho más complejo el goce de la sexualidad, pues, ¿no? Y yo no sé qué tanto pegue en México el sexo tántrico, porque es justamente ir sensibilizando el cuerpo, no solamente eyacular, sino es el acercamiento, el contacto. ¿Y es para todos? Y es para todos, yo creo que no. No. Y yo creo que en Oriente es funcional, pero me parece que aquí tenemos otra mentalidad. ¿Y cómo pudiéramos a lo mejor practicarlo o poco a poco irlo desarrollando? Pues me parece que es es querer. Es querer primero, pero es una manera diferente de ver las cosas. Es desde sensibilizarte con todos los ejercicios que hay sobre los acercamientos para no llegar solamente a la meta como orgasmo, pero me parece que es difícil para una sociedad como México, porque como bien decía Paco, o sea, ¿se tiene que llegar siempre a la eyaculación? Pues no, pero en México el hombre sí lo vive como una frustración, si no llega. ¿Y la mujer también? Y la mujer, no. ¿Cómo se siente la mujer? Si no eyacula, por decir. ¿Si no eyacula él o ella? Sí, él. Bueno, porque se puede sentir más de que, ay, no lo excité demasiado. Claro, hay algo que es una eyaculación retardada o una incompetencia para eyacular. Esto es que el cuate no eyacula, hablando de relaciones heterosexuales dentro de ella. No puede. Y entonces se puede estar ahí media hora, una hora, y ella dice, pero pues ya, por favor. Ya me cansé. Entonces él se tiene que salir y se masturba y eyacula. Esto es interpretado con gran frecuencia por parte de ella como no me quiere, no me ama, no me desea, no soy suficiente mujer. Y aunque en México hay una gran cantidad de eyaculadores precoces, bueno, no mucho, se calcula que como 30% de los hombres son eyaculadores precoces, y hay quien dice que terminan antes de que transcurra
un minuto después de haber penetrado. Lo cual significa que los coitos son muy coititos. Muy coititos. Oye, Paco, pero también depende mucho el tiempo de relación de la pareja, la comunicación que hay en la pareja. Yo creo que depende mucho, porque en una pareja ya de 20 años, 25 años, eso ya no es problema. El decir, oye, ¿sabes qué? No te viniste, ¿cómo te sientes? Bueno, sí, no me siento mal. La comunicación también que pueda existir, ¿no? Y también si el encuentro fue casual, ¿no? Como tú dices, después de una posada, o si realmente es con una pareja más estable. Entonces esto también va cambiando. Y hay gente que no funciona bien, por ejemplo, en lo estable y pasa, tiene algo espontáneo y funciona súper bien, ¿no? O al revés. Entonces eso nos tiene que llevar a pensar que la sexualidad no se puede generalizar, ni siquiera en la misma persona. ¿no? Pero siempre tenemos la presión de que funcione en todo. Exacto, que funcione siempre y siempre bien, ¿no? Y si no, pues es esto que estamos hablando. Sí te frustras, ¿no? Y la pareja se frustra también. Y yo sí creo que las mujeres se frustran en la pregunta que hacías, porque ya no le gusto, ¿no? O yo no fui capaz de lograr que él llegara hasta acá. Sí, ya no lo excito, ¿no? Como antes. Entonces eso sí trae ciertas consecuencias. Y sí puede ser el tiempo que lleven de unión, pero Susana, la pareja más longeva que yo atendí, con lo que técnicamente le llaman matrimonio inconsumado, que yo prefiero hablar de coito no consumado, tenían 19 años de casados. 19 años y él nunca la había penetrado. Y los encuentros que tenían, sobre todo al principio, eran buenos. Eran excelentes para ella, porque no puede penetrar él. Entonces toca por todas partes, todo lo imaginable y no imaginable. Y ella podría tener muchos orgasmos. Pero, sin embargo, ellos querían llevar a cabo la penetración. Por supuesto, tiene que ver con la educación que hemos recibido. ¿Y pasó después de 19 años? No se espera, porque creo que viene un comercial. Sí. Entonces, no se vayan ustedes. Lo vamos a dejar ahí pendiente para que se queden en el siguiente bloque para que nos diga qué pasó después de esos 19 años, porque puede cambiar y puede ser algo muy placentero y erótico, o puede ser lo contrario, es decir, mejor continuamos como estábamos antes. Puede ser. Pero esto también depende de cómo se vaya experimentando y la comunicación, como ya lo decían, en una pareja. Que eso nos cuesta mucho trabajo. Hablarlo directamente, decir, esto es lo que siento, lo que me gusta, lo que quiero que hagamos en pareja. Hay que planear esos encuentros, ahorita me lo van a decir. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando de por qué nos gusta tanto el sexo y nos dejaste intrigados, Paco, con la pareja que dices que después de 19 años, ¿qué pasó? Bueno, entraron a terapia y a mí me parece una disfunción, y voy a hablar como médico, a mí estaban operando y dicen, qué precioso hígado, gris, todo boludo y todo, y quiere decir que está muy enfermo, pero el cirujano lo ve de otra manera. A mí esos casos de coito inconsumado, yo les puse la madre de todas las disfunciones, no porque ahí se origine, sino porque se dan muchas disfunciones con gran frecuencia. Esta mujer había sido educada de una manera muy represiva, donde se le dijo que la sexualidad era sucia, cochina, pecaminosa, que el primer coito sangraban y les dolía terriblemente y que parir era una experiencia cercana a morir. Con todos esos antecedentes, pues ella no quería tener un encuentro sexual. ¡Qué ganas! Y el esposo era alguien muy cuidadoso que trataba de no lastimarla. Y le digo la madre de todas las disfunciones porque cuando ya fuimos avanzando y ella ya aceptaba la introducción de 2 dedos y que él los abriera y que ya venía la penetración por parte de él, algo sucedía y es que él tenía como problemas con la erección. Entonces los fuimos resolviendo también, se resolvió el caso y se sintieron pues muy bien. Pero algo que sucede con frecuencia en estos casos, Pepe también ha trabajado eso, los familiares y los amigos es gente que iba a decir jode, pero fastidia mucho a la pareja. ¿Cuándo van a tener un niño? ¿Cuándo viene? Es una presión brutal para esta gente que nada más lo saben ellos, que no se lo quieren contar a sus progenitores. Suelen terminar bien. Es la mayoría de estos casos, pero sí son muy dramáticos y creo que como sociedad somos responsables de que haya esto. Fíjate que a mí una pareja que me llegó fue precisamente por la presión social de tener hijos.
Ellos tenían 11 años de no tener relaciones sexuales, pero en la luna de miel se llevaron al suegro, al papá de él. Y ya desde ahí empezó la cosa. Bueno, y se quedó en el mismo cuarto. Sí, no es cierto. Sí, de veras. Y digo, pero era como la misma pareja ante sus propios temores, ¿no? Pues ponían bloqueos para poder ejercer su sexualidad. Claro. Van porque querían tener hijos, ¿no? Por esa presión social, pero también, como dice Paco, esta pareja llevaba bien su sexualidad, o sea, era amorosa, afectiva, tenían un preludio muy importante, pero no podían llegar a la penetración. Y creo yo que en estos casos muchas veces sí pueden suceder que sí se llegue, o puede pasar que no. Por ejemplo, el caso que yo vi, no se logró la penetración, pero ellos ya dijeron, así la quedamos, ¿no? Queríamos desangustiarnos, ya decidimos no tener hijos y hasta ahí quedaron. Y lo otro que es importante es que hay colusión en el síntoma, eso es muy importante. O sea, el síntoma se colude y entonces, yo he tenido casos donde a él le faltaba la erección, ella tenía muchas ganas. Cuando él ya tiene erección, ahora ella ya no puede. Entonces hay colusión en los síntomas, por eso las parejas se encuentran. ¿Y cómo logran empatarse? Pues ese es lo que hay que trabajar, porque entonces no era el problema de uno de ellos, ¿no? Era una situación de la colusión que se hicieron en ese síntoma y bueno, hay que trabajar para saber por qué la idea es no ejercer la sexualidad a partir de una situación coital. Porque ese es el síntoma y el problema está en otro lado. Y el problema puede estar, a otro nivel, ¿no? Como quien dice, Dios los hace y Freud los junta. Y muchas veces estamos muy preocupados, como ya lo comentábamos un poco, para darle placer a nuestra pareja, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y justo preguntamos en la calle, ¿qué es más importante, dar placer o recibirlo? Miren lo que contestaron. Recibirlo. Debería ser mutuo, ¿no? En la sexualidad todo tiene que ser equitativo. Pues yo creo que es ambas, porque no se puede dar y no recibir. Para mí es un proceso recursivo, las dos cosas son bonitas. Yo pienso que tiene que ser una balanza totalmente. Digo, el orgasmo es de quien lo trabaja prácticamente. Debe de complacer a su pareja y a la misma vez quedar satisfecho usted. Yo creo que en dar y recibir pues que tengas una comunicación bien con tu pareja, que estén bien y que se pueda hacer una relación bien. Yo creo que las dos son importantes. Cuando tienes una relación estable, o al menos quieres que sea estable, es necesario darle una especie de tranquilidad, se podría decir emocional, porque también el sexo no solamente es cuestión carnal. Bueno, desde luego para mí me gusta mucho recibirlo. También a nosotras nos gusta sentirnos queridas, amadas y también deseadas. Pues ahí están las respuestas, ¿no? Creo que varios coincidieron en que es importante tanto dar como recibir el placer. Y creo que hay muchos mitos y expectativas alrededor de estos encuentros sexuales, sin importar la orientación sexual que se tenga. Tenemos muchas expectativas puestas ahí. Entonces decimos, a ver, nos preocupamos por el otro, me preocupo por mí, ya estoy sintiendo, pero no sé si es lo que me gusta o lo que no me gusta. ¿Cómo le hacemos para lograr tener esa compatibilidad con nuestra pareja, o sea, un encuentro casual y tener un encuentro placentero? Sí, yo ahí hablaría un poco como del encuentro, ¿no? O sea, me parece que es bien importante ver que cada encuentro es particular y que cada encuentro tiene una historia detrás. Entonces, en la respuesta de dar y recibir depende otra vez, porque hay momentos en los que es riquísimo ver que mi pareja disfruta maravillosamente y a mí me puede excitar ver cómo él se excita, y si yo esa vez no recibo muchísimo placer, mi placer está en ver al otro y viceversa. La cosa es cuando eso se vuelve algo rígido, cuando caemos en una monotonía y cuando eso ya no es satisfactorio. No está mal que una vez sea de una parte o de la otra. Claro. Lo que no está bueno es que yo me empiece a sentir insatisfecho, y eso va hablando de una oportunidad. O sea, yo creo que si empezamos a ver el erotismo como una posibilidad de descubrir qué es lo que está mal funcionando en nuestra pareja, qué es donde no estamos teniendo una buena comunicación, se puede convertir en algo que no necesariamente tenemos que atacar de manera frontal, sino descubrir todas las historias que hay detrás. Pensaba en lo que decías de los papás invitados a la boda, ¿no? Bueno, a la luna de miel. Claro. ¿Y cuántas veces eso tiene que ver con las historias detrás? O sea, no podemos solo juzgar a la pareja y decir qué mal que invitaron a los suegros a la habitación. Pues es que detrás de esa historia hay algo que le pasó a ella, algo que le pasa a él, la educación de ambos, el miedo de ambos, muchos factores que hay atrás, que si nos ponemos a descubrir podemos encontrar cosas riquísimas que nos ayudan a mejorar nuestro placer sexual de manera más amplia, ¿no? Yo pensaba también en las parejas asexuales. Las parejas asexuales
o sea, definen que el sexo no les interesa y en todas las áreas están bien y de hecho ellos se definen por un anillo que tienen en la mano izquierda, es un anillito negro pero para ellos no es importante el sexo. Yo tuve una pareja que querían tener un bebé pero que no les interesaba el sexo, entonces bueno, es algo importante. Terminaron adoptando un bebé, pero sí es para ellos y para muchísimas. Los dos estaban igual. Y los dos estaban en igual. la misma frecuencia, no había necesidad de sexo. Se vale. Sí. ¿Por qué no hay necesidad de sexo? Para estas personas, sí, para estas personas sí. Pues es una característica que tienen ellos. Mira, con gran frecuencia se va a empezar a buscar el porqué. ¿Por qué tiene tantas ganas? ¿Por qué tiene pocas ganas? ¿Por qué le bajó? ¿Por qué no se le antoja? Sería cuestión de echarse un clavado y ver cómo se sienten esas personas. Si hay un antecedente que les llevó a evitar estas cuestiones, diría yo. Sí. Pero con respecto a lo del placer, a mí me gustaría reflexionar en torno a, ¿sabemos cómo acariciar a la pareja? Porque me parece que con gran frecuencia acariciamos a la otra persona en base a lo que a mí me gusta. Y si mi pareja me está acariciando de a manita de ángel que a mí me eriza el cuero, me voy a sentir muy mal porque a mí a lo mejor me gusta de agarra de oso. Pero estamos preparados en esta sociedad para que la chava le diga a su esposo, no me toques así, mejor hazme así, a que él se puede acalambrar. ¿Dónde lo aprendiste? Diálogos y nada más de lejos. Aquí se aprenden cosas buenas. Lo dijeron los especialistas. Es desde tocar, estaba pensando, una sociedad que podemos tocarnos, ¿bajo qué condiciones? ¿No? Porque muchas veces tenemos una dificultad para tocarnos, o sea, nos tocamos entre hombres. Exacto, pues, ¿qué de tanto golpes, nos tocamos? O a las mujeres de otra manera, ¿no? Directamente, como dice Paco, va directo sobre los senos, o como, pero ¿qué tanto estamos acostumbrados a tocarnos, a sentirnos, a conocer nuestro cuerpo? Yo creo que no estamos en esta sociedad acostumbrados a eso, porque vemos como el cuerpo mal, ¿no? Porque estamos con prejuicio, las prohibiciones, ¿no? De que tocar va casi directamente a esto sexual, ¿no? Pero nunca es tarde para tocarnos. No, las personas que nos están viendo en este momento, si no lo han hecho, pues aquí está el buen consejo. Aquí está el buen consejo de los especialistas para empezar a conocer tu cuerpo. ¿No lo conoces? Y yo diría sin prisa. Eso. Atreverse a tocar por todas partes siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Se vale todo. Pero las zonas erógenas no son unas cuantas. Claro. Puede ser todo el cuerpo, ¿no? La piel. La piel y los distintos tipos de tocamientos. Porque no nada más hay un solo tocamiento. Puede ser muy intenso, puede ser con la punta, etcétera. Y también las velocidades, el ritmo. Y si la pareja ya está prendidísima y dice, sigue, y dice uno, espera, me voy a hacer un tecito, ahorita regreso, se queda así. Pero es parte del juego. Es parte del juego. Entonces regreso y estoy en esto. Es decir, si nos percatamos, estamos hablando de todo lo que circuncida a la penetración. Yo creo que a veces se le da demasiada importancia a la penetración, a la eyaculación y quedan en carácter de defunción. Fíjate que tengo un proyecto muy interesante, ya tengo con el proyecto hace 5 años, se llama Tómale una foto a tu vagina vulvar. Y la idea es que la mujer tiene que acercarse primero a gustarse, acercarse a su genitalidad. ¿Cómo vas a disfrutar una relación con tu pareja si tú misma estás como con ese miedo donde no hay nombre, cierra las piernas porque se te ve todo, no te toques ahí, lávate tus partes? Entonces, ante esa situación, ¿cómo nos acercamos a un amor con nosotras mismas? Es bien difícil que las mujeres se vean en el espejo y nos aceptemos, así tal como somos. Entonces, más todavía con tanta publicidad que se hace de mujeres delgadas, súper altas, delgadas, y que no corresponden a un cuerpo de la normalidad. Claro. Entonces, yo sí creo que que desde ahí, es desde aceptarnos y desde querernos, y entonces ser aceptados por la pareja, porque en el momento, como estabas diciendo, en el momento en que te están tocando, es, por favor que no me toque, es que, ay, tengo el gordito, ay, es que se me ve panza, uy, es que ya el busto lo tengo
O sea, y es tanto prejuicio, yo creo que es empezar desde esa parte, ¿no? Eso es lo que decías, lo de verse en el espejo. Yo tuve una experiencia en un diplomado que estudié de imagen física y nos dejaron hacer ese ejercicio. Dijeron, véanse al espejo desnudos, desnudas, pero de verdad vean cosas que no conocen de su cuerpo. Y fue de verdad un descubrimiento impresionante lo que vi ahí. Pero y de ahí ya lo recomendé a varias amigas. Dije, ¿lo has hecho? No. Dije, hazlo. Y si lo puedes escribir, escríbelo. O sea, ¿qué descubriste frente a ese espejo con tu cuerpo desnudo? Que te veas hasta el lunar que tienes a lo mejor en el tobillo y que nunca te lo habías visto, o alguna manchita en el cuerpo, el sentir tu piel. Desde la punta de los pies hasta la cabeza, ¿no? Claro, y es que ahí tenemos otra posibilidad, porque lo primero es la conciencia. O sea, a veces la conciencia nos llega porque un amigo, mi pareja o alguien me dice, oye, creo que por ahí tienes un problemita. A veces llega porque no me siento a gusto, no importa. La cosa es, si yo ante esa conciencia tomo un poco la seguridad y el riesgo, si empiezo a jugar entre esas dos cosas, o sea, la seguridad estoy con alguien o en un lugar o en un espacio o con un especialista o en un curso y me proponen algo, yo puedo arriesgarme un poquito más, arriesgarme a moverme fuera de mi zona de confort para empezar a descubrir cosas que me ayudan a crecer. Pero si me quedo solo en lo que siempre hago, pues por ahí dicen, ¿no? Si siempre hago la misma cosa, pues me va a resultar igualito que antes. Claro. Y a veces queremos todo en un paquete como de pastilla, ¿no? O sea, quiero todo fácil y que no me duela y que sea agradable y que me guste y que seamos una pareja feliz y plena, etcétera. Y de verdad tenemos que asumir como la responsabilidad de si yo quiero crecer, tengo que poner una parte. Y a veces eso implica pues tener que lidiar por conflictos o tener que estar hablando con mi pareja o tener que arriesgarme a hacer cosas como mirarme en el espejo que no había hecho antes y un poco con la idea de crecer, si no nos quedamos chiquitos también en eso, ¿no? En los 80s un par de investigadores, Lo Piccolo y Reisman, Jules Reisman, del Instituto Kinsey, publicaron un libro que se llama, es algo así como un proceso para que las mujeres desarrollen su sexualidad y su erotismo, e incluían este tipo de ejercicios donde la mujer primero tiene que aceptarse a sí misma, y era un curso donde llegaba incluso a la masturbación. Cuando al consultorio llegan mujeres que nunca o casi nunca han tenido orgasmos, y les pregunto si alguna vez se han masturbado, la inmensa mayoría de las veces dicen no me he masturbado. Y no es que esto sea una apología de ir y masturbaos, pero bueno, la masturbación es una actividad que permite el conocimiento de uno mismo, también la aceptación, y quizá se va logrando el valor para poderle transmitir a mi pareja, el decirle, me gustaría esto, lo que señalabas hace rato, siento esto, me gustaría esto, y entonces tratar de llegar a un acuerdo para entre ambos intentar dar y recibir placer. Creo que es un ejercicio que vale la pena que se haga para uno y para otro lado, que sea algo equitativo. Aunque también tendríamos que pensar que hay gente a la que le gusta más ser tocada que tocar, y al revés, hay gente que le encanta tocar y casi no le gusta ser tocada. Yo creo que aquí también, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho, bueno, con la personalidad y el control, ¿no? Hay personas que no logran soltarse y por eso, por lo tanto, muchas veces tienen problemas de eyaculación o de orgasmo. O sea, también hay que plantear que no solo es esta parte genital, estamos hablando también de otras líneas, por ejemplo, el poder. Dentro de la sexualidad existe el poder, y entonces en ese sentido tú te estás jugando, además del erotismo y el placer y el tocarte, te estás jugando también una situación de poder. Entonces ahí viene una cierta serie de controversias en este planteamiento. ¿Qué tanto te dejas ir o con quién te dejas ir y con quién no? ¿Quién te lo propone? Y yo creo que lo otro que importante es esto de tocarse y de aprender, también muchas veces no se verbaliza, y entonces tenemos que irnos a eso, porque es como cuando eres pequeñito y empieza tu mamá a tocarte y todo, y que hay cosas no verbales que se dan, ¿no? Y creo que también sucede con las parejas, que hay situaciones que son preverbales o no verbales, o hay silencios que tienen que interpretarse, y eso también se hace conocer. No solo es lo verbal lo que domina para muchas personas. Ajá. En este libro de inteligencia erótica, se habla de cómo se dice, dime cómo te amaron y te diré cómo haces el amor. Y entonces la idea es
fuiste escuchado de pequeño, fuiste tocado, ¿qué tanta cercanía tenías? ¿Recibiste afecto por parte de tus papás, de la familia cercana? Me recuerda mucho, porque sí, efectivamente, o sea, de qué manera tú estás ejerciendo tu sexualidad. Es fuerte decirlo, pero tiene mucha carga de cómo, claro, de la infancia, de tu historia pasada. Y esto tiene mucho que ver en cómo te vas a relacionar en el futuro con tus parejas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos rapidísimo. Sí, yo creo que sí, todos, para mayor placer. Creo que eso depende de la relación que ya tengas tú con tu pareja y la seguridad y cómo lo lleves. Pues el orgasmo es importante, porque si no hay un orgasmo, pues no hay una satisfacción. Claro. Es la culminación de una relación sexual. Lo que pasa es que hay más factores que solo el orgasmo, ¿no? El de ahí el problema del estrés en las personas también. Para que sea una gran experiencia, diría yo que sí, ¿no? Si un hombre provoca el orgasmo en una mujer, pues la mujer siempre va a estar satisfecha, ¿no? Cuando hay sentimientos más fuertes como el amor, la amistad, la comprensión y un montón de cosas más, creo que no es tan necesario. Sí, es más que necesario. Yo creo que más bien es una obligación tener. Por supuesto, ¿no? Yo creo que el que no lo tenga no ha vivido. Yo siento que sí, porque es una consecuencia natural y además que es sana. Muchas gracias a todas las personas que contestaron este sondeo. Todos necesitamos un orgasmo, esta es la pregunta que les hicimos y yo se las pregunto a ustedes. Porque ya en el anterior sondeo alguien decía lo que algunos especialistas han dicho en este programa también, de que el orgasmo es de quien lo trabaja. Pero también hay muchas exigencias sociales detrás de esto. Entonces, como decía, ¿no? Dice, es una obligación. Es una obligación. Yo creo que es un derecho, ¿no? Más que una obligación, creo que tiene que ver con un derecho y que es la oportunidad de compartir con alguien, si es con alguien o a solas, de tu propio cuerpo y de tus propias emociones. Entonces yo sí creo que todos necesitamos un orgasmo, pues yo creo que sí, ¿no? Sí necesitamos en algún momento en la vida un orgasmo y una opción que nos dé ese clímax, que nos ayuda a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, pues sí, yo creo que sí. Ahora, ¿cómo y cuándo y cuántos? Eso es la pregunta. ¿Uno diario? Digo. Dicen que por lo menos debe tener un orgasmo diario. Y no se refiere a lo mejor al encuentro sexual, sino... Sí, hay momentos para uno también. Un que uno al día no hace daño, que uno al día es porquería, decían algunos. Y si fuera muy religioso diría que es justo y necesario. Justo y necesario. Pero yo creo que hay ocasiones, como ya lo hemos mencionado, en que no se va a llegar al orgasmo y que no necesariamente es insatisfactoria esa relación. Desde luego es una sensación intensa, bonita, agradable y que bioquímicamente se dice que hay la liberación de endorfinas y encefalinas y también una gran cantidad de oxitocina que hace que el encuentro pueda ser más íntimo. Entonces es algo satisfactorio. Lo que sí, la otra cara de la moneda es que una gran cantidad de mujeres, yo diría que al menos un 30%, nunca o casi nunca llega al orgasmo. Hombres también, pero yo diría que menos de un 8% de los hombres no llega al orgasmo. Estas personas, cuando se enteran de que hay orgasmo, porque hay mujeres que de veras nunca no lo se enteran, he sentido, ¿sí? No sé qué es eso, hay la opción de ir a terapia y ir con un especialista. Y entonces tratar de solucionar esa problemática. Yo creo que sí es conveniente tener el orgasmo y si alguien se siente mal por no tener el orgasmo, vale la pena que se atienda. Claro. Lila. Y yo diría que hay necesidades detrás de los orgasmos. Nos habría que ver qué es lo que fomenta o ayuda a que haya orgasmo o no. Pienso en algo que no es exactamente igual, pero en una buena comida, ¿no? O sea, una buena comida a ratos puede ser una planeada rica en donde nos tomamos todo el tiempo, en donde disfrutamos pues todo el preámbulo hasta cocinar, no hacer muchas cosas. Y puede ser que un día me eche una garnacha en la esquina rapidita y me sea igualmente placentero, o algún otro día en el que como y ni me di cuenta que comí porque tenía tanta prisa por salir corriendo que ya. Entonces lo que hay detrás también es como, ¿qué necesito? En ese momento lo que necesito es el vínculo afectivo. Había una chica que
decía, a mí lo que me importa también es el amor, el afecto, el cariño, eso es importante, pero hay veces que lo que necesito es el placer, el gozo, la explosión riquísima del orgasmo y el clímax, y otras no. O sea, creo que el problema está de nuevo en generalizar. O sea, si decimos yo lo necesito, a veces se vuelve más una necedad y no una necesidad. Habrá que ver qué necesito y no desear en algo, porque entonces se vuelve una exigencia y entre más me exijo, normalmente menos ocurre, ¿no? A mí, sí, Susana. A mí me llamó mucho la atención una vez que salió en el periódico, es que de 10 mujeres, 7 no sienten orgasmos. Quiere decir que nos están engañando. Y decía, no es engaño. O sea, es que sentimos de diferente manera. Empezando porque la entrada de la vagina tiene pocas terminaciones nerviosas. Es muy diferente a lo que es el clítoris. Pero entonces, si es desde la penetración, entonces hay menos posibilidades de llegar al orgasmo, a menos de que sea desde acá. Entonces, por eso comulgo contigo, porque es cierto, muchas veces disfrutemos la experiencia, no tiene que ser el objetivo y la meta el orgasmo. ¿Qué valor le damos al orgasmo? Pues yo creo que hay un valor importante. Para mí tiene una doble cara, ¿no? Por un lado es sí el orgasmo y maravilloso y todo, y por otro lado todos los temores y angustias y prejuicios que hay para esto, ¿no? Porque la misma sociedad nos va diciendo cuándo debemos o no tener orgasmos en ese sentido, y casi siempre hay una situación muy represiva al placer. Nosotros que hicimos una evaluación de los programas escolares a nivel latinoamericano y vimos si estaban tocando varios puntos, pero uno de ellos era el placer. Y las escuelas, por ejemplo, en los temas de educación sexual no tocan el placer, ¿no? Siempre es un esquema de riesgo, ¿no? Hay que dar educación sexual para evitar riesgos, para evitar infecciones de transmisión sexual, para evitar embarazos, para evitar violaciones. Pero es muy complicado y vimos, y no, el placer se toca muy... No se habla de placer, no se habla obvio de orgasmo, no se habla de masturbación, no se habla del esquema de placer. Entonces yo sí creo que por un lado la fantasía así es, hay que ser orgásmicos, multiorgásmicas, sobre todo para las mujeres, cuando las han reprimido mucho más que a nosotros. Y nosotros por eso no está esto de la eyaculación precoz, porque es todo rápido, ¿no? Masturbación, pero rápido. Las mujeres no, que no te toquen, que te respeten, o sea, hay para mí toda una sojuzgación del placer y que por eso creo yo que tiene esta parte como doble, ¿no? En la fantasía sí es, ¿no? Las mujeres sean multiorgásmicas cuando nos están diciendo, bueno, 7 de cada 10 no saben lo que es un orgasmo, ¿no? Solamente a nivel de la fantasía, porque en la realidad existe mucho prejuicio, y esto, te digo, se ve en esta investigación que hicimos. No hay el tema del placer en las escuelas, en el tema de educación sexual. Y eso es, imagínate. Sí, y si muchas veces no sabes lo que es un orgasmo, menos lo que es un multiorgasmo. Eso está más complicado todavía. Sí, coincido con Pepe con que hay una exigencia por parte de la sociedad de que las mujeres deban ser multiorgásmicas. Y como él dice, es absurdo si se les ha reprimido durante miles de años. Y a mí me parece que se les ha reprimido a las mujeres porque son potencialmente... tienen un mayor potencial erótico sexual que los varones. Entonces, como no la puedo controlar, entonces la reprimo. Pero se exige esto, con lo cual es absurdo. Se habla con mucha más frecuencia de mujeres que no llegan al orgasmo que de hombres que no llegan al orgasmo. Será porque a nosotros nos educan para que siempre lleguemos y a ellas para lo contrario. Una mujer decente, una mujer buena, una mujer agradable no debe de exponerse a estas cuestiones, porque te van a calificar de muchas maneras que se sintetizan en 4 letras. Entonces, cuídate, hijita, no hagas esto. Excitarse es sucio, cochino, malo. Entonces, pues ahí va el absurdo. ¿Y cómo se siente la mujer que no llega al orgasmo? Puede haber una insatisfacción. Bueno, desde el punto de vista fisiológico, la respuesta sexual tiene una parte que se llama vasocongestión. La pelvis, en primera instancia, se congestiona de sangre, que se va a liberar cuando llega el orgasmo. Pero si no llega el orgasmo, esa pelvis se queda congestionada. Y si se vuelve a tener otro encuentro y la mujer se vuelve a excitar, se está cargando esa pelvis. Hay ginecólogos que hablan de una entidad que se conoce como congestión crónica de la pelvis, con muchas molestias para las mujeres. Entonces hay una molestia física, pero también hay una molestia emocional. Yo no llego al orgasmo, soy menos mujer que las demás.
Y hablando de educación, ¿se habla diferente a los hombres y a las mujeres sobre sexo? Lo preguntamos en la calle y ahorita lo comentamos. Yo diría que sí, porque nosotros somos como que más abiertos y una mujer es como que más tímida en ese aspecto. Ya ahorita ya no tanto, pero hay familias que todavía como que a las mujeres las reprimen mucho. Bueno, yo creo que antes a lo mejor el sexo nada más iba dirigido a cierta parte de la población o bueno, ya personas ya mayores. En casa antes no se acostumbraba a hablar acerca de, bueno, las diferencias entre un hombre y una mujer, era muy raro que te explicaran bien. Y ahora intentan como generalizarlo más desde la infancia para que los niños puedan tener pues un mejor desarrollo en ese sentido. Y ahora te lo cuentan con pelos y señales y yo creo que es algo muy personal, ¿no? Que ese tipo de información la puedes compartir, pero hay que saberla encauzar. Yo creo que es más abierto entre las mujeres que los hombres. Sinceramente y actualmente el sexo en mujeres está todavía demasiado limitado, no es un tema tan fácil de tratar, digo, son muy pocas las mujeres que se atreven a hablarlo. Los hombres somos medios hipócritas para hablar abiertamente del sexo, hasta con los hijos. Y a ese tipo de mujeres se les considera de totalmente o libertinas o fáciles. Definitivamente hay características culturales que hacen que hablemos distinto entre hombres y mujeres sobre el sexo. No, pero sí creo que hay muchos tabús todavía que no han sido vencidos todavía por la sociedad. Hay mucho que vencer todavía con respecto a este tema del sexo, de la sexualidad. Ya lo decía uno de los señores de este sondeo, ¿no? A veces somos hipócritas, ¿no? Sí, en cuanto a este tema, porque siempre se le deposita a la mujer la educación. Le dice, no, este tema te toca a ti, ahí nos vemos. Sí, las investigaciones también muestran del Instituto de la Juventud que se habla poco del sexo y en este caso se habla más con la madre, ¿no? Las mujeres y los hombres hablan más con la madre y con el padre en el tema en serio, pero generalmente los hombres sí se hacen bromas, sí se manda por chat, toda esta cosa sexuales sí, y todo, ¿no? Tenemos la tecnología. Con la tecnología, pero nunca se puede hablar como en serio o no se puede hablar de alguna situación de vulnerabilidad. Yo sí creo que en este caso de perspectiva de género de hombres y mujeres, creo yo que sí se educa diferente a los hombres y las mujeres y creo que a nosotros nos educan a hablar mucho, ¿no? Pero no de nuestra intimidad, no de la parte de nuestros sentimientos en cuanto a la parte de la sexualidad y creo que las mujeres es al revés, ¿no? Hablan más de sentimientos que tal vez de la parte de genitalidad directa. Pero entonces sí hay una educación diferente para hombres y mujeres, obvio que sí, y que desgraciadamente salen perdiendo las mujeres en ese sentido también. Y lo que tú dices, en casa la madre tiene la obligación de hablar de lo que se pueda. El papá no habla y cuando habla a veces regaña. O toca el tema solo para decir esto, eres una zorra, cómo te vistes así. O en el caso de los hombres, no vas a ser maricón, ya tuviste relaciones. O sea, como en ese sentido y no en un sentido afectivo, emotivo, comprensivo, pues, ¿no? Sí, a mí me impresiona que hay investigaciones donde comparan la comunicación de padre y madre con la descendencia. Y entonces es en cuestiones de estudios con la mamá, en cuestiones de trabajo con la mamá, en cuestiones de religión con la mamá, en cuestiones de sexo con la mamá. Sí. Solo en política están un poquitico similares. Pero toda esta carga es para con la mujer. Y lo que señalaba Pepe, ¿no? Este hombre que aparece de vez en cuando para sancionar, para castigar, para criticar. Entonces, ¿qué sucede con nosotros los hombres? ¿Cuántas oportunidades nos perdemos? Por eso yo pregunto a veces en las conferencias y les digo, es una pregunta para hombres, pero no la contesten. ¿Les gustaría que sus hijas se casaran con un hombre como ustedes? Entonces se acalambran, ¿no? Y les pregunto a las mujeres y les digo, no contesten. ¿Les gustaría que a sus hijas les fuera en la vida como a ustedes? Y también se queda así. En síntesis, creo que podríamos cambiar atreviéndonos sí a hablar, pero sobre todo a escuchar a los chavos, ¿no? Y también a mirar la educación en dos niveles, porque estamos hablando de una comunicación formal, que viene en las escuelas, que viene en los libros, que son esta de mamá y papá que nos enseñan, pero hay otra comunicación y educación que viene atrás, que no se habla de eso, pero que se actúa todo el tiempo.
Entonces yo puedo decir con la boca, sí, mijita, quiero que vayas y te cuides y uses un condón, pero con mi cuerpo le estoy diciendo, quiero que te cuides y pobrecita de ti, o sea, le estoy diciendo algo totalmente incongruente en mi lenguaje verbal y en el no verbal. Entonces hay mucha discrepancia y acabamos teniendo serios conflictos internos y no sabiendo qué queremos mucho por eso, porque mi cuerpo me dice, tengo ganas, se me antoja, pero mi cabeza me dice, mi mamá me dijo que sí, pero me lo dijo en ese tonito cuando me regaña y no le gusta algo. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Pues yo ¿Cómo tendríamos que decirlo? Creo que de entrada, otra vez, o sea, tenemos que asumir la parte que nos toca en el término de si yo soy una mamá, tendría que empezar a descubrir y aceptar, como tú decías, Paco, ¿dónde ando yo como mamá? ¿Y qué quiero para mí primero y luego qué quiero para el otro? Pero entonces, para enseñarle a mi hija algo que yo quiero para ella, necesito ser congruente con eso para mí, porque si no lo actúo. No es algo que se puede enseñar solo a un nivel cognitivo, es algo que entra a un nivel de todo mi ser y de mi ser congruente y auténtico hacia afuera. Porque hacia afuera puedo decir 1000 cosas, pero si de manera interna lo actúo diferente, el otro va a captar esa incongruencia y es muy confuso. ¿Le hago caso a lo que me dice con la boca o le hago caso a lo que me dice con el cuerpo? ¿Le hago caso al tonito regañón o le hago caso a la comunicación amorosa de sí quiero que te cuides? A mí sí me sorprende mucho en el proyecto que tengo chicas de 25, 28 años con un desconocimiento grande de la sexualidad. Y bueno, vienen después las consecuencias que son embarazos no deseados y todo lo que conlleva pero sí creo que es importantísimo trabajar, bueno, desde la educación y también desde los sexólogos tenemos mucho que hacer porque ha aumentado el número de embarazos. Y se dice que ahora no estamos deseados. más abiertos a estos temas y no, nos falta mucho todavía. No. Bueno, se dice que abiertos por toda la brecha tecnogeneracional, que los jóvenes sobre todo, ¿no? Los adultos también, y creo que eso abre a una gran cantidad de información, pero nos seguimos encontrando lo de hace muchos años, ¿no? O sea, la desinformación clara, ¿no? Veraz. Hay muchísima, pero yo sí creo que no estamos sabiendo cómo traspasar a los niños y niñas, cómo detectar cuál es la información que funciona y cuál es la que no. Porque yo creo que ahora están a veces hasta más confusos que antes, porque antes había menos información. ¿Las chicas toman la pastilla del día siguiente con una naturalidad? Es impresionante. Bueno, yo creo que la educación sí comienza en casa, pero no está formal de la que tú nos hablabas. Educamos con el ejemplo. Entonces sí, la manera como transmitimos, pero también la manera como me llevo con mi pareja, la manera como trato al resto de las personas. Soy congruente con mis discursos, porque somos muy buenos para hacer discursos, para vivirlos no tanto. Ahí no tanto. José. O sea, en el mismo sentido, o sea, que sí necesitamos implicar la educación en las cosas verbales, no verbales, en la información, pero más bien es en actitudes y en esta parte que no logramos hacer esta congruencia pues entre lo que decimos, hacemos y lo que informamos, ¿no? Porque es una formación, no solo es información en temas de sexualidad. Claro, tenemos que ser congruentes. Lo más que se puede. Lo más que se puede en lo que decimos y cómo lo actuamos y cómo nos reflejamos en el otro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Diálogos en Confianza. ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? En algunos. ¿Nos gusta tanto? Y cuando hablamos de sexo, hablamos específicamente de cópula. Puedo hablar de una relación sexual que no necesariamente implique la cópula. No podemos generalizar. Generalizar siempre es peligroso, ¿no? Y luego nos carga como de estereotipos y a veces de exigencias. Existe una represión social para poder manifestarlo de cualquier manera, ¿no? Desde un beso, un abrazo, caricias, hasta precisamente el coito. Los tres móviles que mueven a la sociedad, que es el miedo, la culpa y el sexo. El sexo, como la mercadotecnia lo hace tan maravilloso y tan grande cuando realmente lo que está haciendo es vender, ¿no? Una gran cantidad de mujeres inicia las relaciones sexuales sin tener deseo. A lo mejor ya encarreradas pueden hasta excitarse, disfrutar y les surgen las ganas.
¿a qué vamos a decirle sexo, no? Porque hay gente que realmente no llega al coito, ¿no? Y puede estar satisfecho o satisfecha, solo como lo decías, con la fantasía, con la masturbación. Los hombres hemos sido educados para siempre culminar un encuentro. Si no hay orgasmo, no hubo encuentro, no valió la pena. Cuando caemos en una monotonía y cuando eso ya no es satisfactorio, no está mal que una vez sea de una parte o de la otra. Claro. Lo que no está bueno es que yo me empiece a sentir insatisfecho. Las parejas asexuales, o sea, definen que el sexo no les interesa y en todas las áreas están bien. ¿Qué tanto estamos acostumbrados a tocarnos, a sentirnos, a conocer nuestro cuerpo? Yo creo que no estamos en esta sociedad acostumbrados a eso. Atreverse a tocar por todas partes siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Se vale todo. Es bien difícil que las mujeres se vean en el espejo y nos aceptemos, así tal como somos. Sí puede ser, pero por eso es importante que haya variedad y que no siempre se haga lo mismo, ¿no? Cuando estás verdaderamente enamorado, yo creo que no. Al contrario, es un placer hacer el amor todos los días, ¿no? Con tu pareja. Si tienes buena compatibilidad, yo creo que no tienes por qué aburrirte de siempre estar con la misma persona. Las relaciones sexuales no es todo en lo que importa en una relación. Yo creo que no. Creo que sí, como que es un riesgo, pero también depende mucho del ingenio y de la creatividad de la pareja. Tú quieres a la persona, no creo que te llegues a aburrir de tener relaciones con esa persona. Normalmente sí. ¿Llega a veces a ser aburrido? No creo, porque también es una cuestión de amor, de confianza, y es como estar con la misma persona no implica que sea lo mismo siempre. Las parejas tienden a hacer diferentes tipos de actos para no aburrirse. Pues no te aburres. Bueno, yo no. Hay algunos que se aburren, otros que no. Bueno, siempre hay que reinventarse, hay que ser creativos, hay que buscar cosas diferentes para tener unos encuentros más placenteros. Aquí tengo a Miguel y a Héctor. Ustedes vienen de condonerías. Sí, yo vengo. Y llegan muchas parejas ahí también. ¿Llegan parejas o solos? ¿O solas? Llega principalmente mujeres. Es un alto porcentaje de mujeres que llegan. Digo, hay muchos tabús todavía al respecto con el tema de la sexualidad, pero quienes se atreven a entrar a una condonería o una sex shop llegan buscando soluciones mágicas. Oye, ¿qué hago para tener más satisfacción? Oye, ¿cómo toco a mi pareja? Yo que les digo, es que no tienes que tocarla, no es una puerta, no es un timbre para que te abra, es acariciar, que es algo muy diferente. Tampoco nada más se trata de tener sexo, de tener coito, sino aprender a hacer el amor. Y aprender a hacerles el amor nosotros como hombres, bueno, como si nosotros fuéramos mujeres. Y si como mujeres no saben a veces qué es lo que les satisface, pues entonces autoexplorarse y saber cómo es su cuerpo, conocerlo y de esa manera comunicárselo a la pareja para que también él sepa cómo acariciarla, cómo hacerle el amor, no nada más tener simplemente el sexo. Y buscan multiorgásmicos, buscan estrechadores, los hombres buscan retardantes para retardar la eyaculación. Entonces, es una gran variedad de personas o preguntas las que llegan a hacer al negocio, con muchas dudas, con muchas incertidumbres, porque como hombres nos educaron para ser machos y como mujeres las educaron para ser pulcras. Entonces, como machos nos bloquean la cuestión de los sentimientos y como mujeres les bloquean la cuestión de la sexualidad. Por eso es que se dice que como hombres pensamos más en sexo y que como mujeres piensan más en cuestión de sentimientos. Me llama mucho la atención los contrastes de lo que hemos estado hablando. Por un lado, nos han educado a las mujeres para no sentir placer, para complacer al otro todo el tiempo, pero son las mujeres las que más se acercan a una sex shop, a una condonería, para decir, oye, ¿qué hago para salir de la rutina y que mi pareja y yo sienta más placer, los dos? Así es, fíjate que desgraciadamente estos contrastes nos dejan ver cómo hay como un binarismo enorme en el subsuelo de todo lo que está pasando. Y por eso mismo hemos visto, por ejemplo, fenómenos bien curiosos. Allá con nosotros llegan mucho buscando hacer una broma. Y entonces les decimos, ok, bueno, ¿es una broma o una broma en serio? ¿Vienes buscando un juguete sí de broma o en realidad porque lo quieres y estás o quiero sorprender a mi pareja y la sorpresa te la llevas tú? Así
Así también es. puede ser. Sí, y entonces justo estamos platicando de eso ayer y es bien importante como brindarles esa calidez. Nosotros hablamos mucho de normalizar ciertas cuestiones y todavía vemos cómo desde estos binarismos, desde estos prejuicios también, todavía se mantiene esta parte de la sexualidad que tiene que ver más como con objetos, con artículos, con actividades, muy en la oscuridad, muy estigmatizada. Y en la medida en que nosotros podamos normalizarla, la verdad es que se disfruta muchísimo más. Y por eso es bien importante lograr hacer esa diferencia. ¿Qué opinan de esto? De normalizar. Paco. Bueno, yo creo que con frecuencia se hace eso, ¿no? Una gran cantidad de personas tiene relaciones siguiendo el esquema de sale pan con lo mismo, ¿no? No solo en la misma ciudad con la misma gente, que bueno, eso es otro rollo, pero de la misma forma, en el mismo lugar y en las mismas posiciones. Cuando la variabilidad es algo que es inherente, pues lo voy a restringir a los seres vivos, ¿sí? Entonces son diferentes los individuos, pero son distintas las cosas que podemos hacer. ¿Cómo podemos abordarlo? Perdón, de muy distintas maneras. Cuando yo les dejo a las parejas que acuden conmigo a terapia algunas sesiones que yo les denomino sesiones amorosas, y les enfatizo que no es tarea, les digo, bueno, pues en el ejercicio tienen que hacer esto y esto. ¿Cómo van a realizar esto? Bueno, depende de cada quien. Hay quien puede grabar una musiquita, hay quien puede poner veladoras, hay quien puede poner esencias, que les llaman inciensos a todos, pajuelas olorosas, pueden poner un vinito o cosas, es decir, están vistiendo esta cuestión. Sí se tiene que planear, Paco, se tiene que planear el momento. Mira, románticamente se dice que no planeamos las relaciones, pero si le revisamos cuántas horas trabaja el señor, cuántas horas trabaja la señora, a qué horas llega de la casa, pues vamos a ver que hay un día que es favorito para tener relaciones. ¿Y a qué horas se tienen las relaciones cuando ese hogar está bendecido con hijos? Cuando están de vacaciones, que tienen iPad, iPhone, que tienen tele. Pues dicen, cuando se duermen los chamacos, ¿a qué hora se duermen esos desgraciados? ¿Quién sabe? Entonces, tú te duermes antes que ellos. Sí, claro. Sí. Entonces, pues hay que cerrar la puerta y hay que ponerle el seguro. Y de ahí darle rienda suelta a la creatividad. Creo que ahí es donde está la importancia sin hacer ruido, Paco. Sí, cambiar, proponer, atreverse. Aunque yo creo que no siempre es tan fácil que los dos estén de acuerdo, ¿no? Cuando yo he visto parejas, hay alguien que sí quiere darle rienda suelta a la creatividad y al disfraz y a las fantasías, y hay gente, y hay la otra parte que no quiere, que no le gusta, ¿no? Sí. Y hablamos de esto, de cómo congenias, cómo negocias. Porque yo me saco de una pareja que precisamente él le dice, ponte tal vestido corto, no sé qué, vamos a comer no sé cuánto y todo, y ella dice, no, a mí no me gusta, ¿no? Y se vuelve realmente un conflicto para poder tener esta oportunidad de darle diversidad y entretener como se plantea, ¿no? Y digo, lo maravilloso es cuando los dos están de acuerdo y entonces le entran al juego, porque también la sexualidad pues es juego también, ¿no? Tiene que ser lúdico, también esta situación del placer, pero el problema es cuando no están de acuerdo el parte de la pareja, ¿no? ¿Quieres agregarlo? Sí, justo eso lo hemos visto mucho, que de repente la comunicación está como mermada. Y nosotros como convivimos con ello, es que a través de la información hemos logrado, hemos acercarnos un poquito más a lo que sucede en las parejas, en los grupos, hasta en personas que no gozan de una relación con alguien. Y a través de la información muchas veces topan con esto de, tal vez a mí no me gustaba, pero ahora que lo conozco, no soy reticente. Tal vez a mí no me gusta, pero bueno, ya lo conozco y por lo menos ya no lo estigmatizo. La información en ese sentido hemos visto que ayuda muchísimo también para hacer como embonar un poquito más este tipo de prácticas, este tipo de gustos para las personas. A veces hay que probar para saber si te gusta o no te gusta. Claro, estaba pensando que al principio se mencionó de las culturas que pueden ser diferentes, también lo de las relaciones sexuales. Y no sé por qué pensé en sexualidad y embarazo. Y hay un grupo, por ejemplo, los Masái en el África, cuando ella se sabe embarazada, suspenden las relaciones sexuales.
y no se vuelven a tener relaciones sexuales. Cuando se revisan los expedientes hay muchos abortos allá entre los masái, pero los coriacs que viven en Siberia son dos grupos, unos coriacs nómadas y otros coriacs marítimos. Los coriac nómadas dicen que no les gusta que sus mujeres luzcan atractivas. Entonces les dicen, no te bañes, no te cambies, no te peines, échate tierra en la cara, y así están. Pero los coriacs marítimos están muy orgullosos de que sus mujeres sean vistas y que les digan, qué guapa tu esposa, felicidades, con el debido respeto, compadre, se ve muy bonita. Pero además, cuando están embarazadas, dicen ellos que la criatura se va formando con el semen. De manera que pueden decir, hoy en la noche le vamos a hacer el piecito izquierdo y al otro día la manita derecha. Es decir, van teniendo relaciones porque consideran que es positivo. Si nace una criatura con alguna discapacidad, dicen, nos faltó. Pero es lo que dijo Pepe, las actitudes que se tienen hacia el erotismo y la sexualidad. Así es. Yo también estaba pensando un poco sobre la vida cotidiana, o sea, donde los dos trabajan, donde no hay tiempo para, ni siquiera para que se vean para comer, y entonces llegan en la noche cansadísimos, y entonces hay que checar las tareas de los niños, y entonces para dar un espacio al erotismo, pues el fin de semana, a ver si los abuelitos cuidan un ratito a los nietos, y entonces darse una escapadita. Ajá, darse una escapadita, y entonces esa es la parte que se complica, y entonces es cuando las vacaciones son maravillosas. A mí a veces cuando amigas me han comentado y me piden consejos porque me dicen, oye, estás en diálogos, entonces dime qué hago aquí, allá. Yo les digo, miren, si tienes tiempo para ir al gimnasio todos los días, date tiempo para estar con tu pareja también. Sí. O sea, tenemos que organizar nuestros tiempos y de verdad creo que es una parte muy importante. Calia ha tenido contrastes en su vida porque pues creciste con una educación muy conservadora. Sí, así es. En mi casa nunca se hablaba de sexo, todo era pecado, así como que mencionar la palabra era pecado. Y siempre, bueno, cuando llegué a la adolescencia era prohibido todo. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención porque lo prohibido es lo deseado. Entonces yo por mi parte tenía una amiga que era más grande que yo y ella fue mi guía prácticamente. Ella me empezó a enseñar mucho de todo el tema, o sea, me decía, tú dime a mí tus inquietudes. Y prefiero que me lo digas y lo comentamos y lo platicamos a que vayas a hacer algo que pues vaya a cambiar tu vida, ¿no? O que vaya a hacer algo que te vaya a perjudicar. Entonces, gracias a mi amiga yo empecé a descubrir mucho del sexo y cuando ya tuve mis primeros encuentros, para mí fue totalmente placentero porque ya no iba con estos miedos, estos tabús, pues todo lo que te decían que era pecado. Y hasta la fecha mi familia pues sigue siendo muy conservadora en eso, es como de no lo hables, no toques el tema, no digas nada. Pero bueno, sí fue bastante contrastante eso para mí, claro. Sobre todo en esta etapa de la adolescencia, que era cuando más inquietudes tenía. ¿Fue un proceso complicado? Sí, un quitarte poco. Todos los tabús y los mitos y todo con lo que venías pues desde niña, con la educación de tu casa. Sí, porque yo pensaba, sí, lo hago, pero también sé que está mal y mi amiga me dice que está bien. ¿Te sentías culpable en los primeros encuentros? O sea, ¿sí sentías como ese peso? Sí, esa carga emocional, sí, bastante. Y era, ¿qué hago? Pero a la vez como que empezaba a descubrir y me gustaba, lo disfrutaba bastante. Entonces, pues ya como que daba más rienda suelta a lo que yo estaba sintiendo. Y la verdad es que he tenido muy buenas experiencias y pude, o sea, con estos miedos y estas cosas que me quité, he podido experimentar muchas veces orgasmos y he tenido muy buenas experiencias. Muy ricas. Gracias, Calia. Pues como debe ser, o sea, tenemos que disfrutar del estar vivos. Porque de verdad esos primeros encuentros donde tienes a tu mamá por aquí, a tu papá por acá, te han dicho que es malo, que no sientas, que el placer no es para las mujeres. Entonces tú dices, estoy sintiendo algo rico, pero entonces lo paras porque dices, no. La culpa. La culpa. O muchas veces piensas que vas a defraudar a tus padres por sentir placer. Que es lo que decía que las mamás dicen que te respete, ¿no? Eso. Como si que no te toque, que te respete, como si el respeto fuera que que el erotismo no fuera respetable o respetuoso, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte que tú hablas de la educación, yo estaba pensando en un investigador, Douglas Kirby, que hizo programas, o sea, investigó los programas de educación sexual en las escuelas
y vio que hizo todo un esquema de 19 pasos para dar educación sexual en las escuelas. Y planteó que aquellos que tomaban este tipo de cursos profundos, que estaban integrados, etcétera, solo el 30% lograba tener cambios en su vida. Ahora que tú estabas diciendo que lograste varios cambios. Claro. Y decía que es muy difícil porque los prejuicios y la educación es tan cerrada que solo ese 30%, haciendo esos cursos a ese nivel profundos de reflexión, de habilidades, etcétera, solo el 30% lograba tener cambios en sus conductas sexuales hacia lo positivo. Y decía, bueno, vayamos por el otro 30%, pero aún los educados, es muy difícil con una educación posterior, información y todo, acabar con estos prejuicios y con estos atavismos en cuanto al disfrute del placer y el cuidado para no tener consecuencias. Así es. Yo creo que un primer paso es lo que comentas, que es importantísimo. Si yo tengo ganas de acceder a algo que se me antoja más, pues está mejor buscar a alguien que esté afín a lo que yo busco, ¿no? Entonces empezar a buscar una guía, alguien que sepa un poco más que yo, y puede ser un especialista, puede ser un terapeuta, puede ser un lugar como una condonería donde me van a dar buena información, o mi mejor amiga, un libro, ¿no? O sea, a ratos esos son los primeros acercamientos que nos hacen ir a lugares distintos. Si yo quiero buscar en el mismo lugar, con las mismas personas que ya sé que me van a decir lo mismo, pues me quedo restringido, pero si logro acceder a una red de personas que me van modelando con congruencia, que decíamos, aquello que yo veo que disfruta, se puede volver algo mucho más accesible. Claro. Pues sí, pues vamos a seguir platicando de este tema, por qué me gusta tanto el sexo. Ahora te encanta, ¿verdad, Kalia? Qué bueno. Vamos a continuar después de esta pausa. ¿Será cierto que los encuentros sexuales que se tienen de forma casual tienen más emoción que aquellos que se convierten en parte de nuestra cotidianidad? Para muchas personas es obvio que sí, pero ¿quién lo disfruta más? Un estudio realizado en 2016 por la Universidad de Durham en Reino Unido reveló que un 54% de las mujeres disfrutaba el sexo casual y en los hombres el porcentaje fue de un 80%. Por otro lado, las cifras de un estudio realizado por la Universidad de Nueva York, también en 2016, mostraron que en las relaciones casuales, solo el 40% de las mujeres tenía un orgasmo, pero el 75% expresó que lo conseguía si se relacionaba con una pareja estable. Como podemos observar, según estos resultados, se dice que son ellas las que tienen más satisfacción en una relación estable que en una casual. Pero, ¿de qué depende? Para algunas encuestadas, el resultado es mejor si el encuentro sexual se tiene con alguien que se conoce más a fondo y con quien se tiene un vínculo afectivo más estrecho. A ver, escuchando esta información, ¿qué tan cierto es de que con una pareja estable, como ya tienes más confianza, puede haber más placer que con alguien que a lo mejor tienes encuentro esporádico, donde solamente hay deseo y no hay amor? Yo creo que es relativo, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver para mí con la educación, ¿no? Otra vez, ¿no? Que unes el sexo con el amor, ¿no? Y eso te lleva a decir, bueno, si no se ama a la persona, entonces no se tiene un adecuado sexo, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Las encuestas hablaban, las de la juventud, hablaban de que las mujeres habían tenido su primer encuentro sexual con el novio, ¿no? Y los hombres con una amiga. Cuando se iba a mayor profundidad, ellas tenían que mentir y decir que era el novio para que se vinculara a lo afectivo, ¿no? Cuando no estaba vinculado afectivamente, pero ellas decían que tenían que decirlo así. Y los hombres, muchos, decían que con una amiga precisamente por el contrario, ¿no? Porque si no, iban a pensar que la emoción era más importante. Yo creo que las cosas están cambiando, pero sí creo que tenemos que ir viendo cómo estas nuevas generaciones están viviendo diferente y están pudiendo lograr dividir el placer del embarazo y de la reproducción, que desde los 60 viene con lo de la píldora. Claro. Y eso lleva a esto, cuando tú tienes un espacio placentero y cómo lo dices. La otra vez una vecina me dice que había tenido relaciones su hija y que ella muy cool le dijo, ¿y qué tal? ¿Lo quieres mucho, mi amor? Dijo, no, ma, era el más guapo de la fiesta. Entonces, eso te da a esto que las mujeres también están cambiando, ¿no? Y que no solo va a ser por amor y afecto, y que esto no tiene que ver con que la pareja se conoce más y por lo tanto puede tener mayor satisfacción. Yo creo que un sexo casual puede a veces dar mayor satisfacción que una continuidad. Solo saber para qué funciona, ¿no? Exacto. Yo creo que los hombres han sido educados para que tengan el mayor número de encuentros sexuales que se pueda. Se dice que algunos son como
tienen pie de oso y pisan parejo, ¿no? O sea, sin distinciones, son de amplio espectro. A las mujeres no se les ha enseñado eso, por el contrario, lo que señalaba Pepe. Pues sí, tuve el encuentro con ese chavo, sí lo amaba, ¿eh? Ya en el fondo sí lo amaba. Porque tener relaciones sin un vínculo amoroso para ellas es considerado como pecaminoso. Sí, claro. Sí se ha visto que las mujeres, se ha visto que mujeres casadas a veces tienen el orgasmo 1, 2, 3 años después. Después que hay un cierto conocimiento y todas estas cuestiones. El hombre no necesita tanto eso, pero también puede haber mujeres que se sientan liberadas y con puedo hacer lo que quiera, al fin y al cabo yo mañana me voy para León, ¿no? Y no lo vuelvo a ver nunca. Entonces, sí es relativo, pero creo que pesa mucho la educación, la formación que ha dado esta sociedad, tanto a hombres como a mujeres, a ellas exigiéndoles un vínculo y a ellos exigiéndoles que le den rienda suelta. Así es. Y aquí estoy con Gerardo, que ya ha estado en algunas ocasiones con nosotros y nos platicas un poco de los talleres que tienen en Diversex y de este acercamiento que tienen las mujeres y los hombres con ustedes. Bueno, es que mira, en los talleres sobre todo nos ha pasado de que siempre empezamos con las preguntas de las expectativas y nos damos cuenta que la mayor parte de la gente lo que busca es precisamente conocerse. O sea, incluso las temáticas últimamente se han ido más allá, más hacia el punto, por ejemplo, de la masturbación masculina, masturbación femenina, y nos encontramos con que primero tenemos un público mixto, van tanto hombres como mujeres para hablar ambos temas, y a veces ya muchos ya han dejado un poco el asunto que nos pasaba al principio, que iban primero como para encontrar, sobre todo los hombres cuando se trataba de los talleres de masturbación femenina, que decían que ¿dónde está el punto? O sea, ¿dónde estaba el botón de arranque? ¿Dónde estaba el lugar donde se podía iniciar? Y luego ya empezaban a descubrir que era más que nada el punto de que si uno se explora, si uno se conoce, comienza precisamente a saber qué le gusta y qué no, y qué puede pedir y qué no, y sobre todo cómo se llama, cómo nombrarlo, cómo moverlo, cómo expresarlo. Y eso nos ha ayudado bastante para cambiar precisamente un poco las dinámicas, porque incluso hasta en los talleres de sexualidad alterna, digo yo que también practico el BDSM, nos encontramos que también pasa mucho eso, de que quieren explorarse, quieren conocer qué me puede causar un placer que no sea tan coital, tan solamente ahí, encontrar orgasmos más allá de la parte genital y encontrar también, sobre todo, esa comunicación consigo mismos, más que nada con el otro, la comunicación de uno mismo, de cómo me siento yo a gusto, cómo me siento satisfecho, cómo me siento pleno y cómo hacer que esa plenitud se complemente con la otra persona. Eso es importante porque siempre hablamos de la comunicación con la pareja hacia el otro, pero esa comunicación contigo mismo es lo más importante para saber cómo estar con la pareja o con la persona con la que quieras estar en ese momento o experimentar cosas diferentes. Sí, es lo que principalmente tratamos de ¿cómo se llama? De abrirles el tema. Y ahora, por ejemplo, también que cuando trabajamos incluso con jóvenes, con personas, por ejemplo, muchachos de preparatoria, lo primero que les decimos es, el problema es que la mayor parte de la educación que les dan es negativa, o sea, es cuidado, cuídate de esto, cuidado con aquello, y en cambio les decimos, a ver, ¿dónde está la parte del placer? Porque es qué es la parte que les debe de convenir. Y ahorita los chicos ya están un poco más abiertos a hablar precisamente de esos temas, de decir, bueno, es que yo lo que quiero es sentirme, la mayor parte de los chicos nos dicen, yo quiero sentirme a gusto, quiero sentirme bien, quiero que mi experiencia sexual sea algo no solamente para llegar un día a casarme y tener hijos y cumplir con todo lo que esperan de mí, sino más bien yo disfrutar realmente y verlo como algo que es algo bueno en mi vida y no algo como lo veo mis padres, como algo malo, como algo lleno de culpas, como algo lleno de problemas. Y si muchas veces no sientes también como esa respuesta por parte de tu pareja, es importante detectarla, decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo y con mi pareja que me está rechazando sexualmente? Y de hecho, esto lo preguntamos en la calle, ¿qué sientes o cómo debes saber si tu pareja te está rechazando sexualmente? Miren lo que respondieron. Bueno, es muy fácil. Yo pienso que lo sientes aquí. La primera vez tal vez lo dudarás, la segunda vez también, pero ya después se siente. Por ejemplo, ya no tiene atenciones contigo, le deja de interesar tu bienestar. No sé, como empieza a poner pretextos. Que no quiere que lo toques o te evita o busca pretextos y cosas así, pues es que ya es una alerta. Excusas, quizás siempre el mismo pretexto. Cuando llega la indiferencia total, que ya
ni para decir buenas noches. Se siente como que una tensión entre ellos dos. Hay muchos cambios que se empiezan a notar, como el ya no acercarte tanto, o el que te dé igual si te acerca o no se acerca. Es mejor hablarlo en vez de decirle, no, pues está bien, dejarlo así al aire. Puede haber una situación de que algún engaño. Se da cuenta uno cuando ellos ya no tienen deseo de tener relaciones. O la gente está enferma y no siente deseos. Cuando tú tienes el deseo y ya estás como buscando y no te pelan, ¿no? O sea, es como muy obvio, son cosas que se perciben como mujer. Se percibe, siempre lo percibimos y decía uno de los encuestados, si no hay deseo, esa persona puede estar enferma. ¿Es cierto esto? Sí, bueno, yo creo que es importante lo que mencionó porque que se habla de rechazo y entonces como que en automático se piensa, ya no me ama, ya no le quiero, anda con otra y cabe esa probabilidad. Claro. Pero también la gente puede tener alguna problemática, mencionaba Susana, esta cotidianeidad, y yo les decía, ¿cuánto tiempo le invierte la gente en ir al trabajo? Hay individuos que tardan hasta 2 horas en ir a su trabajo, se chutan la jornada laboral y otras 2 horas de regreso y ven la cama y dicen, esto es para dormir, simple y sencillamente. Entonces, no es que sea rechazo, pero también puede haber padecimientos. Pensemos, y en estas épocas, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, 75% de quienes lo padecen son mujeres. Y ahora piensen, ¿a la mujer le interesa ser bonita, atractiva, sensual? Con la artritis reumatoide hay inflamación de las articulaciones que causa un efecto en la autoestima de la mujer porque se ve distinta. Y además le duele si tiene acercamientos. Qué ganas de y si ser tocada, pensamos en la diabetes, una enfermedad muy extendida en México, que aparte produce disfunción eréctil y que aparte produce disminución de los orgasmos en las mujeres, también está esa situación. Los rechazos pueden venir por algo más que la cuestión afectiva que se puede dar o porque ya se acabó el amor, definitivamente. Y yo sabes que creo también que esto del deseo es complejo, ¿no? Ubicar hasta dónde está el deseo, hasta dónde. Y también la sexualidad no solo como muy pura, pues, porque yo sí creo que si estás enojado o para alguna gente, pues obviamente el deseo se bloquea, ¿no? Para otra gente no. Entonces es como ir viendo qué sucede con esto de los deseos o de la excitación, etcétera. No solo es tan, vuelvo a decir, tan genitalizado. Yo creo que tiene que ver con toda tu historia anterior y la historia de pareja que tienes, ¿no? Porque hay gente que sí, no puede, ¿no? Ya, a mí está tocando, y me imagino que a ustedes también, viendo gente muy joven que está teniendo problemas de deseo y en varones. ¿No? Ahora dice, ahora a ellos les duele la cabeza, ¿no? Y está pasando algo que para mí tiene que ver con estas nuevas formas de relacionarse hombres y mujeres, con estas mujeres también que salen a trabajar y que tienen puestos importantes y que a veces ganan más dinero. Yo veo que es en ese sentido hay una situación de poder, como la sexualidad se juega el poder, y yo he visto varias parejas jóvenes donde él tiene dificultad en el deseo y hemos llegado a ver esto, ¿no? Donde ella es una mujer tan activa, tan fuerte y todo, que como que en el inconsciente funge como castración, ¿no? Y los cuates les tienen un miedo inconsciente, no tan consciente, y también las castigan no teniendo deseo y no teniendo relaciones. Pero estamos hablando de una pareja o otra pareja. Sí, pero esto está sucediendo. Entonces los cambios de roles, la situación del poder y todo sí influyen sobre el deseo sexual, ¿eh? Y hay que tenerlo claro, porque si no solo siempre es enfermedades como tal, ¿no? Como dijo Paco, hay varias enfermedades, como ya lo dijo, pero hay otras cosas emocionales que influyen mucho y socioculturales también para tener o no deseo. Y no solo es lo que dicen, no solo es falta de amor. Exacto. Y cuando pasa esto, a mí me parece que es una buena oportunidad para que la pareja entre en diálogo. Y entonces se abren, y entonces es una oportunidad de crecimiento en la relación. Así es, como nuestro público ya está dialogando con nosotros, aquí tenemos algunas llamadas. Juan José González, tengo un trabajo que me gusta mucho y también me absorbe mucho. Pocas veces tengo tiempo de tener una pareja y cuando la tengo, no me dan muchas ganas de tener relaciones sexuales. Muchas veces me han dicho que soy homosexual por no tener ganas, pero yo no creo estar así. Encuentro mi placer en tocar mi guitarra que en una relación sexual. A mí se me hace más pobre tener solo placer en el sexo.
lo que nos comenta Juan Bueno, José. si le dicen homosexual por no tener relaciones, quiere decir que esa gente no conoce a los compañeros homosexuales. Sí, que pueden tener tanto o más apetito sexual que... Y entonces a lo mejor, bueno, ya no le sigamos en ese análisis. Pero sí, está describiendo una situación que es bastante frecuente. Vivimos en una sociedad en la que se exige ser aspiracionista. Debo de tener este carro, debo de tener esta casa, debo de tener tanto de dinero, y entonces dedícate a trabajar, ponte a trabajar y olvídate de lo demás. Francamente no puedes hacerlo. Entonces tiene uno que llegar a un equilibrio y decir qué es lo que quiero, qué es lo que se me antoja. Si se le antoja tener una pareja, lo cual no significa tener o no relaciones, tendría que pensar qué tan factible es que pueda darle tiempo a esa pareja, ¿no? Viridiana Muñoz, a mí sí me gusta mucho el sexo. El problema es que no encuentro a una chica que lo disfrute tanto como yo. Aunque soy una mujer gay, he recibido críticas tanto de hombres como de mujeres y de cualquier orientación sexual respecto a la frecuencia de relaciones que tengo. Y no se trata de un tema de ninfomanía ni nada por el estilo, solo que no encuentro a alguien con mi mismo apetito sexual. Bueno, pues ahí dicen que el que busca encuentra, entonces yo diría hay que seguir buscando. Y ser perseverante. Sí, exactamente. Y lo otro es que también vale la pena la negociación, porque cuando vives en pareja, pues no hay de otra, se tiene que negociar, ¿no? Porque también una cierta individualidad desde allí pues te implica que a lo mejor no encuentras, ¿no? Porque yo sí creo lo que dices tú, el que busca encuentra, pero sí tienes que bajarle un poquito, renunciar a algo de lo que te gusta a ti como en lo individual para tener a alguien con quien dar y recibir. Negociar, porque estamos hablando entonces de una hipersexualidad. Entonces es esto, es negociar. ¿Quién sabe de una hiper, no? Bueno, que tiene más ganas que yo. No lo sé. Sí, ¿no? Pero dice que tiene más ganas, ¿no? Y si negociar le suena a cuestión económica en el hogar, no necesariamente pueden decir acordar. Que acordar viene de acorde, la música está llena de acordes, por eso fluye, pero acorde también viene de cordis, que en latín quiere decir corazón. Entonces cuando acordamos, actuamos de corazón a corazón. Entonces, platicar, lo que dijo Pepe, ¿no? Es decir, charlar. Mira nada más el cambio de una palabra a otra. ¿no? Negociar, acordar, y creo que todo fluye de una mejor manera. A ver, Jorge Torres, durante el embarazo mi esposa no quería tener relaciones y yo decidí mejor masturbarme, y ahora que el hijo ya creció, ella quiere retomar las relaciones, pero yo la verdad prefiero masturbarme. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí habría que ver otra vez la situación particular, o sea, es como peligroso dar una receta, o sea, creo que finalmente si aquí como especialistas damos una opinión, la intención no es que eso se convierta en una ley ni en una regla a seguir. Porque no lo sabemos, es muy poco como para tener un contexto, pero me gusta lo que decías, o sea, finalmente son oportunidades. Si yo estoy animándome a hacer una pregunta es porque tengo una inquietud interna que me está haciendo creer, pensar, moverme en que algo está haciendo falta. Exacto. Y eso puede ser un buen pretexto para poder conocerme y para poder conocer a mi pareja y para poder reencuadrar, porque las parejas cambiamos y vamos cambiando conforme a las etapas, conforme al tiempo, conforme a muchas cosas, y muchas veces tenemos que reencuadrar también el asunto sexual. En el embarazo, con los hijos, porque ya fueron a la escuela, porque hay más trabajo, por muchas condiciones. Entonces yo sugeriría primero una apertura al diálogo, después, si se necesita, el apoyo de algún otro que me ayude como en terapia de pareja para poder lograr otra vez un buen vínculo. Sí, yo creo que una de las cosas que se rompe es en la intimidad. Entonces recuperar esta parte de confianza y recuperar la intimidad. Una vez que se recupera la intimidad emocional, es muy probable que se recupere la intimidad física. Eso también hay que tenerlo claro. Yo he visto muchas parejas porque se separan y cuando logras la intimidad y otra vez vuelven a tener esta confianza, diálogos en confianza, entonces lo sexual vuelve a conectar. ¿Sí cuesta trabajo en ocasiones? Yo creo que sí, cuando está como este cuate que nos dice que están muy separados, porque puede haber enojo, ¿no? Puede haber prohibición, puede haber castigo. El castigo, también, ahora tú me castigaste a mí, ahora yo te castigo a ti. No sabemos si es el caso, como dice. Bueno, ya volvemos, no se vayan. Sí necesitamos en algún momento en la vida un orgasmo y una opción que nos dé ese clímax, que nos ayuda a nivel físico y a nivel emocional. Hay ocasiones, como ya lo hemos mencionado, en que no se va a llegar al orgasmo y que no necesariamente es insatisfactoria esa relación.
una gran cantidad de mujeres, yo diría que al menos un 30% nunca o casi nunca llega al orgasmo. Yo diría que menos de un 8% de los hombres no llega al orgasmo. Sí es conveniente tener el orgasmo, y si alguien se siente mal por no tener el orgasmo, vale la pena que se atienda. El amor, el afecto, el cariño, eso es importante, pero hay veces que lo que necesito es el placer, el gozo, la explosión riquísima del orgasmo y el clímax, y otras no. Si decimos yo lo necesito, a veces se vuelve más una necedad y no una necesidad. Muchas veces es disfrutemos la experiencia, no tiene que ser el objetivo y la meta el orgasmo. También tiene como una doble cara, ¿no? Por un lado es sí el orgasmo y maravilloso y todo, y por otro lado todos los temores y angustias y prejuicios que hay para esto, ¿no? Mirar la educación en dos niveles, porque estamos hablando de una comunicación formal, que viene en las escuelas, que viene en los libros, que son esta de mamá y papá que nos enseñan, pero hay otra comunicación y educación que viene atrás, que no se habla de eso, pero que se actúa todo el tiempo. Lo maravilloso es cuando los dos están de acuerdo y entonces le entran al juego, porque también la sexualidad pues es juego también, ¿no? Tiene que ser lúdico, también esta situación del placer. Acabar con estos prejuicios y con estos atavismos en cuanto al disfrute del placer y el cuidado para no tener consecuencias. Si yo tengo ganas de acceder a algo que se me antoja más, pues está mejor buscar a alguien que esté afín a lo que yo busco. Tal vez el cuerpo de una mujer. El que sepan hablar bonito, todo entra al menos en las mujeres, por el oído. La forma de hablar de una mujer y los ojos. Y después ya el tema de los juegos. Tengo ciertos fetichismos. También sigue un preámbulo con el tema de un poquito de alcohol, también influye. Pero lo que más me gusta es en ese contacto con mi pareja. No sabría. Solamente cuando estás con alguien es cuando ya lo descubres, ¿no? Pero no hay algo que despierte realmente el placer. Es demasiado amplio, desde a veces una caricia, ¿no? Ya es el acto en sí. Visuales. Ay, pues no sé, el hecho de estar con la pareja. O del propio pensamiento. La convivencia, no sé, el trato. Más que nada, yo creo que lo que te puede provocar placer sexual también tendría que ser como el placer visual. Pues yo creo que el abrazar a una mujer, el admirarla, el estar con ella íntimamente, el quererla, el amarla. Si a ti te gusta la persona y estás con la persona que quieres y que te gusta, lo demás va a fluir solito. ¿Cómo ven lo que dijo la última encuestada? Pues, todo fluye cuando alguien te gusta, tienes deseo por esa persona, te atrae, te gusta cómo te trata. Y todo fluye. Y todo fluye. Así de sencillo. Pero está complicado encontrar esa persona que te haga sentir todo esto. Que te lleve a toda esa parte, ¿no? Que estar con varias personas y decir, a ver, esta no, entonces la que sigue. Esta para acá, esta para acá. Sí. Y fíjate que luchar con la misma idealización, porque siempre uno trae la cosa ideal de la sexualidad. Nunca la vas a encontrar. Exacto. Entonces yo sí creo que, como tú dices, la experiencia te va dando también lugar a eso, ¿no? Cómo manejas tu propia realidad con lo que puedes y con lo que tienes, ¿no? Y no siempre estar en esta expectativa de que tiene que ser de una sola manera y con una determinada persona, porque eso acaba realmente la relación ya en lo cotidiano. Sí. Y bueno, acá van cambiando los discursos. Esto que dice Pepe, pues sí, la experiencia y todas esas cuestiones. Pero hace tiempo se esperaba que el hombre fuera el sexperto. Sí. Que llegara a la boda siendo el sexperto y que ella llegara siendo virgen, pues muy inocente, ¿no? Sí. Y podían cortarla porque sabía demasiado, ¿no? Entonces, ¿dónde aprendió estas cuestiones? Me decía un consultante el otro día, dice, mira, cuando entramos en esos rollos, yo no pregunto, porque luego duele. Y si me preguntan, no contesto, porque no se les olvida. Y se me hizo muy simpático, muy interesante, pero tiene que ver con todas estas inseguridades que vamos acarreando, porque mi pareja es esta con la que estoy en este momento. Hagámonos responsables de aquí en adelante. Lo que está más atrás, eso no me corresponde. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas me producen placer? Pues sería cuestión de averiguar. Y como cuando está uno guisando, tu metáfora de la comida es sensacional. Y alguna vez hice un programa sobre la comida y la sexualidad. Ve uno las recetas, pero yo francamente nunca sigo al pie de la letra las recetas. Le va uno añadiendo cositas. Y todo eso. Y va uno probando, esto no me gustó. Bueno, y si no salió ahorita, pues para la próxima, ¿no?
Pero, echando a perder se aprende. Sí, echando todo. Echando a perder se aprende. Pues con la conciencia del momento, de los recursos que tengo disponibles, de lo que en ese momento podemos y no podemos hacer. Porque si no, otra vez la expectativa me lleva a no cumplir con lo que sí tengo disponible aquí y acabamos creándonos ideas maravillosas que no llegamos a concretar, porque ahorita si solo tengo sal y pimienta, pues sal y pimienta, ¿no? Pero si tengo ya todos otros ingredientes y lo puedo planear, puede ser muy rico también. Y también el admirar a tu pareja, eso creo que ayuda mucho. Es un elemento importante. Claro, admirarse mutuamente. Miren, Emilio Lozada dice, yo no tengo mucho apetito sexual y eso es un conflicto con mi esposa. Después de que tuvimos al primer hijo, las relaciones sexuales disminuyeron y ella me planteó la opción de que tuviera una amante. Al principio no acepté y nos separamos. Después entendí que si para mí no importaba y para ella sí, entonces eso no debería separarnos. Así que después acepté. Aquí creo que varios coinciden en que después de tener los primeros hijos, disminuye el apetito sexual. Yo muchas veces cuando tienes a tu hijo, a tu hija, le dedicas tanto tiempo que te olvidas de todo lo demás hasta de ti, porque duermes poco, porque estás atendiéndolo, porque si ya se enfermó, entonces hay que llevarlo al pediatra. No hay tiempo. Pero tienes que reflexionar y decir, a ver, mi pareja va a estar conmigo siempre. Bueno, el tiempo que esté, porque sabemos que nada es para siempre. Pero el tiempo que esté contigo no lo debes de olvidar. Tienes que tener esos encuentros con tu pareja, dedicarle tiempo, saber cuáles son sus necesidades en ese momento. Mira, hay una parte que es, desde el punto de vista psicoanalítico, es que hay como una escisión en la figura femenina en el varón. Y cuando llega la maternidad parece ser que se toma la parte como de madre y entonces viene una confusión en los varones a que ya están con la mamá y se repite una situación medio incestuosa y entonces por eso algunos se alejan, pues, ¿no? En ese sentido, porque entonces se convierte en la madre, ¿no? Ya en la Virgen de Guadalupe y ya se necesita alguien que no tenga esa consideración de la maternidad. Eso es muy importante también ubicarlo, pues, porque suele suceder, es una hipótesis a un nivel, ¿no? ¿Y en cuanto al amante? No, pero yo estaba pensando en otra cosa también. Sí. Pues quienes estamos aquí pertenecemos a una élite, pero hay una mamá que puede tener varios hijos y que pues tiene que atender al hijo y tiene que atender a los otros y un montón de cosas y el desgaste es gigantesco. Y los hombres en términos generales no hemos sido educados para colaborar en todas esas actividades. Yo sé que los niños las criaturas vienen con un niño, con una torta bajo el brazo, pero vienen con un montón de trabajo bajo el brazo. Ahora estas mujeres, las madres de la actualidad, pues ya recurren a los pañales desechables, pero antes era el de cabeza de indio, el de popelina, el de franelita, y era una actividad gigantesca. Las mujeres acababan agotadísimas. Esto de tener el amante, ¿quién busca el amante? ¿Ella o él? Dice que su esposa primero se lo planteó. Pero tener un amante, ¿quién? ¿Ella ¿no? No, dice, ¿no? Es que, ella me planteó la opción de que tuviera un amante, o sea, el esposo. La esposa, ella le propone a él. Como disminuyeron las relaciones sexuales, le planteé al esposo, oye, pues ten un amante. Él a ella. No, ella a él. Dice, al principio no acepté y nos separamos. Después entendí que si para mí no importaba y para ella sí, entonces eso no debería separarnos, así que después acepté. Por eso te digo que está raro, porque si a él no le interesaba, entonces él le propuso a ella, ten un amante, ¿no? Porque él es el que no le interesaba. Sí, aquí dice que ella le planteó, al principio ella le planteó, exacto. Mira, Masters y Johnson en su investigación, que también trabajaron para ver con si mujeres despertaba sexualmente. A lo mejor era por ahí. Igual por eso, ¿no? Trabajaron con embarazadas, señalaron ellos que la época del embarazo en gringos, las relaciones de infidelidad eran muy frecuentes por parte del cuate, ¿no? Es decir, porque la respetaban, no la quiero lastimar, ni cosas. Entonces, ni modo, voy con otra, y le puso pero el siempre cuerno. Pensando en ti. Siempre pensando en ti. No la quiere lastimar, pero le puso el cuerno. Pues Helen Fisher habla sobre todo esto, que la infidelidad, que el hombre es polígamo por naturaleza y la mujer es monógama serial.
A mí me parece que podemos hablar de que los seres humanos somos polígamos por naturaleza, si quieres. ¿Qué ejercemos? Esa es una decisión. Sí, exacto. ¿Quiero ejercer la poligamia o quiero ejercer la monogamia? Ese es y lo que establezca otro, la pareja. ese es otro rollo, ¿no? Sí, y habría que ver a la pareja otra vez, ¿no? O sea, como se vale cualquier acuerdo. O sea, hay eso que tú decías de los acordes para que suene bonito la música en pareja, me parece maravilloso. Y no podemos decir que una es mejor que la otra. Lo que tendríamos que tener cuidado de nuevo es en la congruencia. O sea, que si la mujer es la que propone, ten un amante, que no lo diga solo con la boca pensando atrás, y pobrecito de ti si te atreves. Exacto. Y al revés él, o sea, si él dice yo me animo, pero la verdad por dentro siento culpa, habría que revisar. Entonces, ningún acuerdo es malo. Habrá que ver solamente si nos funciona, cuánto tiempo, porque también a ratos es por una etapa y luego por otra, pero todo el tiempo es mirar el cambio y cómo evolucionamos en eso. Y no lastimarse. Alberto Martínez, tengo 18 años y soy muy activo sexualmente. Creo que es importante que nuestra pareja tenga el mismo apetito sexual, porque de otra manera no funciona. Yo terminé con una novia porque a ella no le gustaba tanto como a mí y teníamos muchos problemas. El sexo es lo más importante de la relación. ¿Con 18 años? 18 años. No, pero lo que ya se dijo, Pepe señalaba, o sea, muy canijo que nos encontremos a alguien que tenga el mismo apetito sexual que nosotros. Y de ahí la cuestión de que se puede hablar y se puede llegar a algunos acuerdos. A lo mejor él quiere diario y a lo mejor ella quiere cada 15 días. Y pueden decir, bueno, pues qué tal si cada 8 días, pero que sea una señora relación donde nos involucremos. También hay gente que sí quiere tener muchas relaciones, pero porque no queda satisfecha. Y si puede tener una buena relación en la que queda muy satisfecha, a lo mejor ya no son necesarias tanto. Hay quien sí quiere tener muchas relaciones y se las pasa muy bien. Y a veces son situaciones, ¿sabes qué? También, por ejemplo, de ansiedad, ¿no? Y a veces situación de la otra persona de depresión. Entonces también hay que checar eso. También hay una estructura que te lleva a veces a no tener estas ganas. Y lo otro que creo que es importante, digo, se respeta y la edad de él, pues obviamente tal vez sea lo más importante, el sexo. ¿Tiene que ver con la edad también? Yo creo que tiene que ver con la edad, con el género, etcétera, con la posición social, etcétera. Pero acá lo que voy es que tal vez la edad dice, lo más importante es el sexo, tal vez en ese momento sí, pero no siempre lo más importante en las parejas es el sexo, y hay que tenerlo claro, ¿no? Porque y lo dicen sexólogos, Sí, ¿no? exacto. Porque a veces existe ese temor de que pues el sexólogo va a decir que todo es sexualidad, pero no. Y no, en los consultorios abordamos otras cosas porque las relaciones son muy amplias y el erotismo es una parte de ella. Daniela Gómez, tengo 27 años y no he tenido relaciones sexuales. No es algo que yo ande diciendo, pero hay 2 personas que me conocen y me preguntan que para cuándo, que si me da miedo, y la verdad no creo en llegar virgen al matrimonio, tampoco soy asexual, solo creo que las relaciones sexuales no son lo máximo. No, se respeta, ¿no? Como decía Paco, el ejercer la sexualidad es una decisión y un derecho, eso es muy importante. El marco de los derechos para el ejercicio de la sexualidad es lo más importante. Claro, entonces, no tenemos una edad para iniciar, digamos, digo, hay investigaciones que nos dicen que la edad aproximada son 15 años, hombres más abajo, mujeres más arriba, pero eso son investigaciones, pero no hay una edad específica para decir en este momento hay que iniciar la vida sexual. Cada quien tiene que tener la posibilidad de elegir en qué momento inicia y de la mejor manera, ¿no? Claro, no hay que presionar porque volvemos a lo mismo, o sea, siempre hay una presión social como a ella le preguntan las amigas, ¿no? Entonces, ¿para cuándo? ¿Y por qué no? Y no hay nadie que te guste, que te atraiga, que te haga sentir bien. Sí, estás mal, ¿no? Porque no has tenido relaciones y entonces hay una presión para con esta gente. Y cuando ella puede elegir, cuando ella dice yo lo quiero hacer, cuando sienta lo que quiera, entonces como que va a ser más favorable para ella. Por ejemplo, pensar en tener la relación cuando se está muy enamorada, yo no lo sugeriría. Porque cuando se está enamorado se cometen muchas burradas. La gente puede resultar errada con H y sin H, puede cometer un montón de tonterías, pero es lo que se acostumbra, es lo que se dice, pues tu primer amor como Romeo y Julieta, pero se murieron a los 15. Entonces habría que meditarlo. Cuando Pepe dice
hay que educar, la educación de la sexualidad, pero meter el placer. Sí, chavos, pueden disfrutar, pero fíjense que hay consecuencias por cada acto, pero pueden prevenirlos. Entonces, les estamos informando y tratando de formar para que la gente se haga responsable de sus actos. Exacto, porque lo importante, lo que dices, es la responsabilidad. Cuando tú te haces responsable, entonces, a ver, ahora sí decide y todo, porque si no le echa la culpa a los demás, ¿no? Yo sí empecé porque alguien me dijo, no, yo no empecé porque mi mamá no sé qué, no, porque no sé cuánto. No, aquí la idea es que te haces responsable de tu sexualidad y de tus decisiones. De esa sería la adecuada educación. No, y tenemos la idea de que esos primeros encuentros tienen que ser memorables y tienen que ser especiales y no precisamente van a ser así. No sé qué, que es como, se espera tanto de la primera relación que va a ser mágica y van a surgir hasta estrellitas y generalmente es un desencanto. Sí, porque, bueno, es la parte de la idealización, ¿no? Volvemos a esta idealización y realidad. Y bueno, pues sí puede ser importante o puede ser no, o sea, no, nadie tiene la receta para que sea mágico, ¿no? Más bien, si tienes una buena decisión y asumes las probables consecuencias y te proteges, yo creo que puede ser más mágico que no. Y yo creo que la gente va en busca, con el tema del programa, va en busca de la sexualidad que puede resultar placentera, porque quizás le ha ocurrido que se dieron un montón de cosas y que vale la pena que revise con cuánto se cooperó esta persona y con cuánto se cooperó su pareja. ¿Qué hicieron para que resultara favorable? Y entonces ir a la relación, sí, buscando placer, pero con la apertura de a ver qué hago, qué hace y qué nos encontramos, ¿no? Sí, ¿Cuándo y cómo hay que ir me con un comprometo. especialista? ¿Cuándo hay que ir con un especialista? Cuando yo creo que hay algo que que no podemos dialogar entre nosotros o que lo hemos dialogado y sabemos que no podemos ya soportarlo de una manera adecuada y armónica, y entonces creo que vale la pena acudir ya al especialista. Cuando hay una sensación de malestar, que no lo puedes solucionar tú mismo. Nila. O cuando tienes muchas ganas de mejorar y estás en la mejor disposición para eso también. Paco. Es que en estas épocas el frío es anafrodisíaco. No, de veras. ¿Sí? Si van a tener un encuentro sexual, calienten la habitación primero, calienten. No se acuerden antes y luego pongan el calentador, ¿no? Calienten la habitación. Ya que está caliente, pónganse a jugar, porque si no, porque hasta los esquimales buscan sus rincones. Pues a jugar todos en esta época navideña. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.